Bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Me dices más? ¿Estamos al aire? Sí, ya, nada más voy a hacer una última. Hola, bienvenida. Perfecto. Ok, vamos a iniciar y también estamos en Facebook Live, lo cual es una maravilla. No nada más los que están aquí presentes, sino también gente en muchos otros lados. Nada más que Rosy nos diga. Ahí me veo, ahí me. Sí. Ahí se ve la presentación. Ah, sí, ya. Es que va. ¿Quieres que apaga el teléfono para que no se distraiga? Para que no me distraiga. Y para acá. Ok. Bien. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Buenas tardes. Primero, pues decirles que es un gran esfuerzo hacer todo este proyecto que tiene que ver con el apoyo educativo para sus niños y que también queríamos integrar este año estas pláticas con la doctora Evelina, porque sabemos que la educación de los niños pues, es muy compleja, muy amplia y una parte fundamental es la familia. Entonces, que ustedes también se involucren en este proceso tan bonito de la educación y la formación para sus niños, nos hacen sentir a nosotros mucho orgullo y demostrar que es un compromiso conjunto, ¿no? De ustedes para nosotros como fundación, desde la maestra Evelina, y pues vamos a empezar con esta charla, que es la segunda que teníamos programada. La doctora Evelina ha colaborado en distintas ocasiones con nosotros aquí en el patronato, algunas veces como terapeuta individual con los niños y adolescentes sobre todo, ya que ella pues tiene formación en esta metodología del mindfulness, que tiene que ver con la concentración y la atención focalizada en tareas específicas. Dirigida especialmente a niños y adolescentes. Entonces es una gran oportunidad la que tienen ustedes, que tienen mucha experiencia en el tema y en los temas de crianza, y pues les agradecemos nuevamente y ojalá que disfruten esta sesión. Gracias. Bien, pues nuevamente bienvenidos a los que nos acompañan a través del Facebook, lo cual me emociona mucho porque es la primera vez que lo estamos haciendo. Siempre las ocasiones que hemos trabajado aquí en el patronato ha sido presencial y ahora lo estamos haciendo tanto presencial como en línea, lo cual nos permite llegar a más personas y creo que es una muestra también de lo que es la resiliencia, porque la pandemia nos obligó a transformar la manera en la que trabajamos. Y una de las cosas que descubrimos es que podemos hacerlo en línea y que en línea podemos llegar no solamente a gente de aquí, de Coajimalpa, sino de todo México y en ocasiones traspasar fronteras. Entonces estoy muy emocionada con esta modalidad con la que estamos trabajando. Me encanta ver gente presencial, me encanta ver gente también en línea. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema que sé que puede levantar mucha ámpula, que probablemente a muchos preocupa, y es el tema de los berrinches o las conductas oposicionistas. Entonces, la primera pregunta sería, porque esto es un diálogo, ¿qué piensan de los berrinches? ¿Alguien quiere compartir de los que están aquí? Risas nerviosas. A ver, esa risa nerviosa, ¿qué acompaña? ¿Quién quiere compartirlo? Son muy desesperantes y ponen muy nerviosa. No, aunque está que van ahí. Desesperantes, nos ponen nerviosos. ¿Qué más? ¿Qué más? Que son situaciones muy difíciles como mamás o papás que tenemos que afrontar con los niños. Situaciones muy difíciles. Ok, ¿qué más?
está haciendo berrinche. No, no es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más? También enojo. Enojo, detonan enojo. Muy bien, muy bien. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más? También los que están en Facebook, si quieren compartirnos qué es un berrinche, cómo lo viven, qué sienten de un berrinche. Ahora, otra pregunta. ¿Qué hace que el berrinche sea desesperante, que nos provoque enojo, que nos ponga nerviosos? ¿Qué es el berrinche que detona esa emoción o esas emociones? Pues que a veces son conductas que como papás tal vez no son como aceptadas en el espacio en el que nos encontramos. Conductas no aceptadas, conductas no deseadas. Y cuando hay una conducta no aceptada o una conducta no deseada, ¿qué es lo que pasa por la mente? A ver, ¿alguien quiere compartirnos qué ha pasado por su mente cuando su hijo en pleno Walmart arma un berrinche porque quiere que le compren un juguete o bueno, un chocolate? Esa es la conducta. Te dan ganas de darle una nalgada porque te sientes como frustrada, bien. Pero hay una conducta no deseada. Es el golpe. El golpe es no deseado, estoy de acuerdo. Yo soy anti-violencia, aunque más de uno dice que una nalgada a tiempo ayuda, no es cierto. Podemos hablar y fundamentarlo. Pero bueno, ese es tema de otra plática. A ver, preguntaba precisamente, ¿qué pasa por la mente de mamá o papá cuando observan a su hijo que hay una conducta no deseada? Que se nos sale de control todo. Que se nos sale de control, estoy perdiendo el control. ¿Qué más? ¿Alguien más? Pues el no saberlo solucionar cuando hay gente a nuestro alrededor viéndonos y viendo más a nuestros hijos cómo actúan. Viéndonos, me están juzgando. Y luego, sobre todo, si pasan en mi techo ojos de hijo. Si ahorita le hace esto de chiquito, porque cuando sea adolescente le va a pegar. Nos sentimos juzgados. ¿Qué más? Enojo, ajá. Pero el enojo, ¿qué pensamientos te genera? De desesperación. Desesperación. Se me están saliendo las cosas de control. Les estoy invitando a darse cuenta cómo en el manejo del berrinche o de las conductas oposicionistas de los hijos, no solamente es, como en este caso con la plática, darles información de qué hacer con el berrinche. Y también un poco desmitificarles, no les voy a dar la píldora mágica, que es lo que todos estamos esperando. Dime qué es lo que tengo que hacer, o más bien, dime en dónde está el botón que tengo que apretar para que este chamaco deje de hacer lo que en este momento está haciendo, que no es aceptado, que me hace sentir incómodo, que me hace sentir juzgado, que tengo unas ganas de meterle un trancazo. ¿Y en qué lugar está el botón? Pues no, los chicos no traen un botón con el cual podamos apagarlo. Y esto es importante. ¿Perdón? Yo estaba leyendo que decía que para lo de los berrinches podía uno distraerlo con algo más para que ya no hiciera berrinche. Bien, esa es una estrategia. Pero espera, Una parte. no te me adelantes, ya nos vamos a ver qué vamos a hacer. Y en realidad, lo que tenemos que hacer como papás, la primera parte para aprender a manejar los berrinches, las conductas no deseadas de los hijos, es primero centrarnos en nosotros, en el adulto. ¿Y por qué? Eso es lo que estoy ahorita tratando de... A ver si viene Rosy a rescatarme. Para ir... No, así, muy bien. Retomando. Tenemos que centrarnos en nuestro papel como adultos, como papás. Aunque, sin juzgar, yo he observado muchos adultos que cuando los hijos están haciendo berrinche, hacen más berrinche que los papás.
Y en realidad, que casi el niño tiene que decir, mamá, papá, no estás haciendo así porque estamos aquí en pleno público, ¿no? Y algo importante, y eso es algo que vimos en nuestra sesión pasada, que ojalá haya manera de compartirla, y algo que es muy importante recordar, y es lo que presento aquí en esta lámina, es que el cerebro de los niños, el cerebro de nuestros hijos, está en desarrollo. Cuando los niños nacen, no son capaces de comunicarse verbalmente, se comunican a través del llanto, a través de las expresiones faciales, a través, conforme, ni siquiera tienen control de su cuerpo. ¿No? ¿A cuántos niños los amarran como taquito para que no se rasguñen? O sea, en realidad, si el niño tuviera control sobre su cuerpo, pues ¿quién se va a querer estar rasguñando? A lo que les estoy diciendo con esto es que los niños, el ser humano, necesitamos un proceso de maduración y de cuidado. Y que durante el tiempo que estamos desarrollándonos y nos estamos aprendiendo a vivir, aprendiendo a sobrevivir, necesitamos de alguien que nos cuide, de alguien que vea por nosotros. Cuando los niños son muy pequeños, pues dependen el 100% del papá y la mamá. Conforme van madurando, van siendo cada vez más independientes. Sin embargo, ¿en qué momento nuestros hijos ya logran esta plenitud? ¿Están listos? Las mujeres a los 21 años y los varones a los 24. O sea que échenle cuentas cuántos años les faltan de ser el control. Técnicamente se llama ser la corteza prefrontal del hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta pequeñita, ¿cuántos años tiene? 1 año, 4 meses. 1 año, meses. Esta pequeñita de 1 año, 4 meses no tiene la capacidad de regular su emoción. Creo que ni siquiera todavía es capaz de controlar su esfínter. Mucho menos va a ser capaz de procesar en su mente que en este momento no es conveniente bajarse los pantaloncitos, llorar y llorar y llorar porque no le dan su biberón. Y así podemos irnos revisando, que fue lo que hicimos la sesión pasada, en cada etapa de la edad que tienen nuestros hijos, qué son capaces de hacer en función de esos cognitivos o procesos de aprendizaje, que eso también es fascinante. La prueba está que no le enseñan álgebra a un niño que va en primero de primaria. ¿Por qué? Porque todavía su cerebro y su proceso de aprendizaje no está listo para ello. Entonces, ¿por qué estamos esperando conductas maduras de regulación emocional cuando todavía el cerebro no está completamente listo? No significa que me voy a sentar a esperar a que mi hija cumpla 21 o que mi hijo cumpla 24, entonces ya está maduro. Significa que durante todo este periodo de tiempo, yo soy el adulto. Yo soy el que va a establecer los sistemas de control y enseñarle a regular su conducta. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro trabajo es brindar las oportunidades en la vida cotidiana para que ese cerebro se integre y ese cerebro se desarrolle. Muchos me dirán, entonces significa que los dejemos hacer lo que quieran. No, significa que nosotros adultos aprendamos las estrategias necesarias para acompañarlos en este proceso que tienen cuando están haciendo un berrinche, cuando están sintiéndose frustrados, cuando los niños sienten miedo. Pero algo que sucede es que los adultos en muchas ocasiones le tienen miedo a las emociones de los niños. No llores, porque internamente estamos pensando, es que ¿qué voy a hacer yo? Ya, por favor, ¿no? Porque no sé qué voy a hacer con esto que tú estás presentando, si no quiero pisar callos ni nada por el estilo. Pero observen, o sea, realmente, y el primer trabajo, antes de irnos, a cómo podemos ayudar a nuestros hijos a manejar los berrinches,
es lo primero que tenemos que aprender, es que toda conducta es comunicación. La conducta del niño me está diciendo algo, pero comúnmente me quedo con que esa conducta del niño me provoca enojo, me provoca frustración. En ocasiones me remonta a mi infancia. Y cuando me remonta a mi infancia, no soy el papá ni estoy viendo al hijo, me estoy viendo a mí mismo. La verdad de las cosas es que todos los que vamos a ser papás tenemos que entrar a terapia y arreglar los asuntos que tenemos con nuestros padres y la manera en la que nos crearon, para que dejemos de repetir estos patrones de quiero darle a mi hijo lo que nunca tuve, o yo nunca le voy a hacer a mi hijo lo que me hicieron a mí. Más bien, aprende un poquito de psicología, conoce así como ustedes que se están interesando en cómo funciona el cerebro de mi hijo y cómo puedo ayudarlo, a quedarnos realmente en otros. Ya vienen las espartas, ¿cómo se llaman esas que les habitan? No, esas que agarras una bolita y le soplas, se me fue. No, cerbatanas, sí, Javier no les gusta. Sabía que era un tema difícil, pero no para tanto. Pero el tema está precisamente en cómo podemos ayudar a nuestros hijos, pero más bien, cómo me puedo ayudar a mí mismo para ser el padre que mi hijo necesita. Generalmente buscamos al revés. ¿Cómo voy a hacer que este niño se adapte a lo que yo quiero, a mis necesidades, y sea el doctor que yo no pude ser? Son nuestras expectativas. Entonces, algo muy importante que conocer primero es entender. Toda conducta es comunicación. Y toda conducta, especialmente las conductas no deseadas, son grandes oportunidades para crecer y para aprender. ¿Qué tendríamos? Ok, vamos a empezar. ¿Cómo aprender a manejar los berrinches? Primero, ya empezamos con este trabajo de qué me provoca este chamaquito que se tira ahí en la mitad de la salchichonería y empieza a dar patadas. Y va pasando la gente y te ven con ojos y el crío sigue ahí y tú estás más preocupada por no dar el espectáculo, sí, que por lo que le está pasando a este chico. Y este chico que está tirado ahí te está diciendo, estoy experimentando algo que no sé cómo controlar. Y tan no sé cómo controlarlo que prefiero tirarme en el piso. Créeme que lo último que necesito es tu grito o tu nalgada. Necesito que me ayudes a regular este latido de mi corazón, estas ganas de llorar y de gritar, esta tensión en mi cuerpo, porque no sé qué hacer con ella. Qué diferente, ¿no? Y entonces díganme que si lo vieran desde esa perspectiva, si seguirían preocupados por lo que piensa la vieja que va atrás de ti diciendo que qué mala madre. Seguro vas a ser anciano golpeado. Es diferente. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que realmente enfocarnos en las necesidades de nuestro hijo y ayudarlo a desarrollar este control. Habrá gente que les va a decir, pero es que por eso estas generaciones están como están, porque les faltaron un par de gritos, no, y golpes. ¿Saben qué es lo que nos faltó a todos ustedes, incluido a mí? Comunicación. Amor, ok, amor, pero más bien alguien que me enseñara a que las emociones son una parte natural de mi proceso. Que las emociones son un proceso que surge en el cerebro y que es natural tener emociones y que las emociones las puedo regular. Pero ¿qué es lo que te dicen? No llores, eso no vale la pena, no te tienes que enojar.
Que no te expreses. Que no te expreses. Y eso es lo que nos ha seguido falta a todos los que estamos aquí. Hoy en día ya le estamos dando una mayor importancia a la educación socioemocional, pero eso es lo que nos hace falta. Y poder ayudarlos, y no significa que les estamos dando, que seamos permisivos, porque la regulación emocional y el aceptar no significa que te doy permiso para hacer lo que quieras. Al contrario, te voy a enseñar a cómo regular tus conductas, a cómo poder detenerte, respirar y entonces actuar. Y entonces sí podría yo evaluar que el golpear a un compañero en la escuela me va a traer consecuencias. Y que lo más inteligente y sabio es dar un paso atrás, aunque el vecino me diga cobarde. Y eso es algo que tenemos que desarrollar. Entonces, hay mucho trabajo de aquel lado. Les voy a dejar mucho trabajo. Lo primero, ¿qué piensas de tu hijo? Y algo muy importante es, ¿qué piensas de tu hijo? Porque lo que piensen de su hijo es como lo van a tratar. Si piensan de su hijo que es un chillón, un enojón, un flojo, con las palabras que coloquialmente utilizamos, es la manera en la que lo vas a tratar. Y el cerebro aprende por la experiencia. El cerebro necesita práctica y práctica y práctica. Lo que más haces en la cotidianidad, en el día a día, es en lo que te especializas. Entonces, si tu mamá siempre te está diciendo que eres un flojo, que es un enojón, que es un chillón, tanto se lo repites que el cerebro empieza a configurarse de esa manera y el niño empieza a reconocerse como un chillón, como un flojo, como alguien que no va a poder lograr. No significa que nos vayamos del otro lado y les empecemos a crear una falsa autoestima, que esa es la plática siguiente. Así que no les voy a decir más, para que vengan o se conecten. Y el que pueda venir, que venga. Entonces, ¿qué piensas de tu hijo? La invitación es que agarren un cuaderno, se sienten y escriban lo que les salga. Asústense. Se vale. Dense cuenta. Ok. Y luego sigue lo siguiente. ¿Cómo lo etiquetas? Que ya les mencionaba. Escríbele todas las etiquetas que le pones. Otra pregunta. Y viene entonces, más que otra pregunta, viene la invitación. Observa. Y observa desde cuál es su comida favorita, cuál es su amigo, cómo se llama su amigo preferido en la escuela, qué es lo que le detona enojo, qué es lo que le detona tristeza, cómo es, ya creció, de qué color tiene los ojos. Déjenme compartirles algo. Mi madre, ya pocos meses antes de morir, porque también ya le faltaba oxígeno en el cerebro, a mí de repente con los cambios de la luz se me ven los ojos verdes. Y entonces un día me acerco a mi mamá y me ve y pone cara así de sorprendida y me dice, Eve, tienes los ojos verdes, nunca me había dado cuenta. Le dije, mamá, no me jodas. ¿Cómo? O sea, tú que me digas, le digo, ya nos reímos mucho, le digo, que tú me digas ¿qué pasó? Y pues sí, tengo los ojos parritos que si me maquillo de determinada manera y el sol me veo verde. No, que mi mamá no se hubiera dado cuenta. En casi más de 40 años, digo, ¿cómo? Observen a sus hijos, dense cuenta de qué color tienen los ojos y cómo les cambian. ¿Qué hace? ¿Qué hace tu hijo cuando llora? ¿Qué le gusta? ¿Cómo responde hacia las personas? Es un trabajo de mucha observación. Y esa es la gran invitación. Y ese es el primer paso para aprender a manejar los berrinches. Porque si tú no te das cuenta de cómo estás siendo como papá o como mamá, es muy difícil que puedas ayudar a tu hijo. Entonces, recapitulando aquí es,
Los berrinches, vamos a quitarle un poquito del peso a esa carga, son un proceso natural del cerebro. El cerebro se está adaptando y sobre todo cuando son pequeños y van pasando por ciertos picos en la edad, algunos especialistas hablan de los 2 años, que algunos le llaman los terribles 2. Hay otros que hablan también de los 7 años y hay otros que hablan de los 12 años, que es la adolescencia, y ahí hay algunos que le tienen terror, que eso sería también un gran tema. Efectivamente, el cerebro va cambiando, va cortando conexiones, y algo que es importante es que todas las conductas significa que en el cerebro se genera una conexión. Y lo que nosotros necesitamos son promover conexiones que conecten esta parte de aquí, ¿sabía? Este es uno de los huesos, si no es que el hueso más duro, bueno, también el fémur es muy duro, pero este de aquí es uno de los más duros que hay. Y a mí me gusta decir, ¿y sabemos por qué es tan duro? Porque guarda lo más valioso, que es lo que nos hace humanos. El área del cerebro que toma decisiones, que utiliza la información que ha venido aprendiendo, que regula la emoción, que puede trabajar en equipo, que puede amar, que puede controlar el cuerpo, que puede desarrollar la empatía y la compasión. Ese está aquí. Y este necesita hacer conexión hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, para arriba y para abajo. Y lo que necesitamos son experiencias y alternativas en donde favorezcamos esa conexión para que el cerebro de esta chiquita que tiene 1 año y medio siempre tenga oportunidades de conectar, de generar conexiones de su parte frontal, su parte humana, con todas las otras áreas del cerebro que son técnicamente conocidas como las primitivas. ¿Por qué las llaman primitivas? Porque estas áreas las compartimos con todos los animales. Cuando ustedes sienten miedo, es la misma experiencia que sentiría su perrito como mamífero, sintiendo en el cuerpo, no aquí lo que piensas. Cuando ustedes dicen, híjole, está temblando y vamos a salir corriendo, es lo mismo que siente una iguanita o una lagartija cuando te acercas. Estructuralmente son las mismas áreas. La diferencia que hay entre el perrito, la lagartija y yo es que tengo procesos de pensamiento y que puedo evaluar y reflexionar sobre mis acciones. Tener experiencias emocionales, siempre dicen, ay, soy humano, tengo derecho a enojarme. No, te enojas porque eres mamífero, pero porque eres humano puedes regular el enojo. Diferente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar con nuestros hijos. Hoy es una plática, les voy a dar algunas estrategias. Y básicamente me gustaría que de esta plática se llevaran una herramienta básica. Y ahorita vamos a ver otra, que es la mejor herramienta para ayudar a nuestros hijos a empezar a regularse, es nuestro cuerpo. ¿Por qué les mencionaba yo? ¿Qué piensas, qué sientes cuando tu hijo está ahí? Llorar. ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Te pones en una posición amenazante? Porque piensas que amenazándolo lo vas a ayudar. No asustas más. Miedo, experimentamos miedo. Lo que necesitamos es con nuestro cuerpo siempre mostrar esta actitud de aquí estoy. Y es muy diferente cuando yo me pongo así a cuando mi cuerpo se suaviza y me acerco a él. Entonces siempre el cuerpo, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Se siente tenso? ¿Se siente rígido? ¿Tiene ganas de salir corriendo? Comprensible, natural. Pero tú eres el adulto. Tienes que aprender a manejar, a suavizarte
para entonces poderle dar esa contención visual. Siempre, ¿cómo? Contacto visual. Pero un contacto visual que le esté diciendo, venme, aquí estoy. No un contacto visual de ahorita que salga de aquí va a ser ¿no? Sino un contacto visual que le diga, aquí estoy. Una expresión facial que le dé seguridad y tranquilidad. No esta falsa sonrisa de no pasa nada, sino que realmente digas, sé que le estás pasando difícil. Y yo también. Pero que sé que le estás pasando difícil, pero aquí estoy yo para que esto lo resolvamos. No es fácil, vuelvo al punto, ni es romántico. Es un montón de trabajo. Implica también en ocasiones protegerte, porque en el momento en que empiezan a tirar patadas y mordidas, hacen daño. Entonces también hay momentos en donde hay que protegerte y siempre protegerlo, ¿no? Y dejar, en ocasiones en realidad, y es común que los papás lo que hacen es que si el chamaco se tira ahí al piso, si no le hace daño a nadie y no tira nada, ahí déjalo. Y ahorita vamos a hacerlo. Otra de las cosas es tú sentarte junto a él y tú tratar de mantener la calma, haciendo tu respiración, porque tu ritmo cardíaco, cuando baja, ayuda a regular el ritmo cardíaco del otro. Es una de las capacidades que tenemos los seres humanos. Porque así como cuando el niño se enoja y empieza a gritar y tú también empiezas a gritar y aquello termina en una explosión, pues así como sucede en ese sentido, también funciona en el otro. No significa permitir que siga teniendo determinadas conductas. Significa que le estás ayudando a regularlo. Y una vez que el chico ha bajado, es cuando empieza a reforzar la conducta que hagamos. Pero ahorita vamos. Tono de voz. Ya, vámonos a todo está bien, lo estás pasando mal. Lo que le digas, que sea en un tono de voz conciliatorio, no amenazante. Practiquen entre ustedes, con sus parejas, con la familia. Vamos a jugar a decirnos te quiero de manera que sea con empatía. Te quiero. Ahora te quiero fingido. Te quiero. Ahora un te quiero enojado. ¡Oh, coño, sí, te quiero! Se fijan, es la frase, te quiero. Pero se fijan cómo el diferente tono de voz cambia la connotación y cómo lo recibimos. Entonces, practiquen, es un gran ejercicio para con sus hijos. Jueguen a los diferentes tonos de voz. Enojado, triste, frustrado, impaciente, implorante. Diferentes alternativas. Ese es un gran ejercicio para empezar a que los chicos también reconozcan los diferentes tonos de voz. Porque efectivamente, si no los entrenamos, a veces ellos no entienden cuando algo está siendo real y cuando realmente es nada más fingido. Desde ahí empezamos. Postura corporal, que tu postura esté diciendo, aquí estoy. Gestos. El lenguaje no verbal. Movimiento corporal, pero ahorita vas a ver a que tu paso sea tranquilo y suave. Y la intensidad de la respuesta. ¿Cómo estás modulando tu respuesta? Implica que papá y mamá aprendan a regular sus emociones, sus respuestas. ¿Cómo? Pues sí, hay que hacer un entrenamiento. Pero si hoy se queda, por lo menos con que observen a sus hijos, lo empiecen a plantear, ya estamos dando un paso. Algo que es muy importante es comprender. Les mencionaba yo que hay áreas del cerebro que son primitivas. Algunos autores explican que el cerebro humano tiene 3 capas.
Ahorita con mi mano les voy a mostrar cuáles son estas capas. Algunos dicen que tenemos una capa muy interna, que sería la palma de mi mano, que es lo que se conoce como el cerebro reptiliano. En este cerebro reptiliano es donde se llevan a cabo las funciones básicas: respiración, digestión, ritmo cardíaco, movimientos involuntarios, que es lo que serían las áreas que cuando alguien dice, no, es que quedó en estado vegetativo, se está refiriendo en que básicamente esto es lo que está funcionando. Y ahí también está un grupo de estructuras que se conocen como la respuesta del estrés. Y estas estructuras se activan cuando percibimos un peligro. Esta área de este cerebro es lo que tienen las iguanas, las serpientes, las aves, que son solamente una capita de cerebro. Bueno, no una capita así, sino es más complejo, pero a lo que me refiero es que tienen esas estructuras que nosotros también tenemos. Sobre esa, evolutivamente, se desarrolló otra, que sería el dedo gordo, que va justo encima. Y como está encima, genera conexiones neuronales muy rápido. Y esto es lo que se conoce como el sistema límbico. ¿Se acuerdan de la película Intensamente? Pues aquí viven los personajes de Intensamente. Por eso es que con esta cercanía, cuando experimentamos una emoción, se siente en el cuerpo. ¿Cómo se siente el enojo? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, cuerpo tenso, mandíbula apretada. ¿Cómo se siente la tristeza? Decaídos, baja de energía. ¿Cómo se siente la alegría? ¿Cómo se siente? Bueno, ese es un adjetivo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Relajado, con energía. ¿Qué más? ¿Cómo se siente? Porque, perdón, fíjense bien que interesante esto, porque nos quedamos en los conceptos objetivos y no somos capaces de expresar, así como decimos, se sienten los puños cerrados, claro, porque además la emoción del enojo, que es una emoción que a mí me parece fascinante, se siente muy vívidamente en el cuerpo, pero si ustedes observan, las demás también. Pero a ver, ¿cómo te expreso esta alegría? Siento como mi cuerpo relajado, siento un subidón de energía. También tiendes a sonreír más. Se erizan los vellos. A sonreír más. Se relaja la cara y se dibuja una sonrisa. Entonces se sienten en el cuerpo. Nada más que, bueno, en el idioma español es bien interesante. ¿Qué sientes? Es sinónimo de Dolor. De emoción y de sensación física, ¿no? Ese es el tema. O sea, de una sensación física real y de un concepto emocional. Entonces nos cuesta un poco de trabajo. Y luego, por ejemplo, eso pasa muy común en terapia, donde el paciente te dice, es que yo siento que me va a engañar. Entonces le dices, no. Eso piensas. Piensas que te va a engañar. Eso no es una sensación física ni es una emoción. Te puedes sentir ansioso porque piensas que te va a engañar. Qué interesante, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. ¿Por qué les explico esto de la emoción? Porque sobre esta parte emocional, evolutivamente se desarrolla una tercera capa, que entonces ya es lo que le llaman la corteza, pero lo más interesante es la parte frontal, donde están mis uñas. Y si usted, háganlo por favor, y notan cómo las yemas de sus dedos hacen contacto con el dedo gordo, pero también con la palma de la mano, va, porque la corteza prefrontal puede hacer conexión con el área emocional y el área primitiva. De ahí viene que podamos regular las emociones y regular lo que el cuerpo siente.
No podemos evitarlo. Yo no puedo evitar sentir tristeza y esa sensación de dolor en el pecho y esa baja de energía. Yo no lo puedo evitar, pero sí puedo regular la emoción y acompañar a mi cuerpo en lo que está experimentando y a mi mente también. Pero con estas conexiones, esto que estamos haciendo significa que esta parte de aquí, esta corteza, es la que le da control al resto. Pero cuando estamos en un estado de grito, ¿qué creen que pasó? Sí. Bueno, no literalmente, está como cuando le dice un paciente, es que cuando hace cierta práctica se fortalecen las áreas, porque bueno, es otra historia. Y me dice, y entonces te va a salir así como un unicornio. No, ni un tercer ojo, no. Pero se engrosan las áreas. En el cerebro las áreas que más utilizamos son las que más se engrosan. Pero precisamente cuando viene el berrinche y en el cerebro de los niños que se está desarrollando, pues es bien fácil que, digamos, esta conexión se pierde. Y entonces están aquí. Y cuando el niño está, llena mamá y papá, no deberías de estarte sintiendo así, eso no debes de estar llorando, pero ¿por qué estás así? Mira, no vale la pena, entiéndelo, ya cállate, ya cálmate. Y el otro sigue, necesitamos ser uno, comprender que todo lo que estás diciendo en ese momento, el niño no lo entiende. Lo que tienes que hacer es estrategias para que este de aquí vuelva a hacer conexión. Y ya una vez que hizo la conexión, y ya que está tranquilo, entonces puedes reflexionar. No siempre que vamos al súper puedo comprarte un chocolate. No siempre que vamos al súper se compran juguetes. No cuando te enojes, tienes ganas de patear, pero en lugar de patear, ¿qué tal si brincamos? Y esto es mucha práctica, ¿eh? No crean que es, ya me dijeron, llevo lo aplico pasado mañana, ¿y qué crees? 3 días después, ¿qué creen? Que todo lo que nos contó Evelina es mentira, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es conectar con la emoción, aceptar, hijo, este es un reto que le está pasando mal y yo también, pero yo soy el adulto. Conectas con la emoción. Utiliza tu cuerpo para hacerlo sentir contenido y apoyado. Aquí estoy. Y a veces, literalmente, es quedarte a un lado. Ahora, ojo con lo siguiente. Si hay niños que su cerebro está diseñado de tal manera que les es muy difícil regularse. Pero ahí sí tenemos que ir con el neurólogo. Ahora, no significa que todos los niños, si hay unos niños, y si hay niños que su cerebro les hace ser oposicionistas. Y es no, porque digo no y a ver quién puede más. Y si es un tema, y hay que evaluarlos. Y hay que evaluarlos para ver si tienen un trastorno que así se llama. Trastorno oposicionista desafiante. Y son casos difíciles. No todos los niños, pero siempre es importante, por eso es importante observarlos. También observar cómo lo estás trabajando tú y si sientes que necesitas apoyo, acudir al profesional. Eso es muy importante o empezar a capacitarte más como papá. Utilicen, vamos a hacer un ejercicio y siempre cuando tienen de 0 a 3 años no cuentan para expresar con la lógica lo que sienten. Es como si esta chiquita empezara a llorar y llegas y le dices, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasó? Dime, cuéntame. Un niño de mayor edad donde ya verbaliza, sí te puede contar qué sucedió. Pero necesitas primero haberlo regular. Y entonces en confianza te lo van a contar. Pero para que tu hijo te cuente lo que le pasó, tienes que haber establecido un ambiente de confianza en donde no lo juzgas.
O sea, es eso de que tú, aunque tú en tu mente digas, híjole, este no es para tanto, o sea, también, tú te das cuenta de ello, pero tú tienes que escucharlo y recordar que no puede evitar la emoción que está experimentando. Pero ya luego con la reflexión él puede entender y poco a poco va a cambiar su experiencia emocional con relación a ese evento. Y algo más, ya de los 6 en adelante, siempre escucha lo que le sucede. Y escúchalo, no le interrumpas. No de que, no, es que estás mal, sino, ok. Y lo siguiente, ¿por qué? Porque es validar la emoción. ¿Qué es validar la emoción? El niño está llorando porque no le invitaron a la fiesta de cumpleaños de un amigo o de un compañerito. Y el niño llora. Es natural. Se puede sentir desplazado, se puede sentir frustrado, puede sentir enojo, puede sentir muchas emociones. Y tú llegas con la intención de hacerlo sentir bien y le dices, no vale tanto la pena, yo te voy a hacer una mejor fiesta. Ustedes podrán decir misa, el niño se siente con todas esas emociones y hay que validarle la emoción. Validar la emoción significa que él reconozca la emoción que está experimentando. Me estoy sintiendo frustrado y está bien sentirse frustrado. Pero el hecho de que se sienta frustrado no le permitirá patear la puerta ni aventar las cosas. Es diferente. Y también se vale compartir. Yo también me sentiría frustrada si no me hubieran invitado a la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Ok, me están entendiendo. Y entonces ahora vamos a trabajar qué se hace con la frustración. Pero es validar, se vale estar enojado, se vale estar triste y ayudarle a poner nombre a lo que está sintiendo. Preguntarle, me parece que te sientes enojado, me parece que te sientes triste. O yo también me sentiría así como tú de haberme sucedido lo que a ti te sucedió. O quizás si tuviste una experiencia en el pasado similar, podrías compartirlo. Yo me acuerdo cuando me invitaron también me sentía así. Pero recuerda que en ese momento es la experiencia de tu hijo. Y hay que, de esta manera, es no minimizar ni ignorar la emoción. Y luego viene precisamente la explicación lógica del evento. Probablemente no te quisieron invitar, se puede ir desde, a lo mejor era un número limitado de invitados, a lo mejor estaba enojado contigo y por eso no te quiso invitar. Que también estamos permitiéndole al otro experimentar la emoción, aunque no me guste. O a lo mejor no le caes bien. No a todos les tenemos que caer bien, no todos nos tienen que invitar a la fiesta, pero es muy diferente alimentar el enojo, ¿no? Y aquí viene lo que precisamente nos decía nuestra compañera, que llevar la atención a otra actividad. Eso también ayuda mucho, sobre todo con los pequeñitos. Y si se fijan, estamos hablando de la atención, que es lo que mencionaba Rosy, que es en lo que yo me especializo, el mindfulness. Mindfulness es esta capacidad de dirigir tu atención. Nuestra atención solita se mueve, pero aprendemos esta capacidad de yo dirigirla a otra cosa. Por ejemplo, un niño que no me invitaron a la fiesta y está el niño atorado ahí. Tú puedes dirigir su atención hacia otra cosa después de haber hecho todo esto, ¿eh? Y una vez que es eso, ok, está bien que estés enojado, pero podemos elegir quedarnos aquí enojados o podemos elegir salir a jugar, podemos elegir salir al cine, podemos elegir salir a jugar con algo, o simplemente dirigir su atención a, mira, ayúdame a secar esto, pero ya hiciste todo el trabajo anterior, porque si te vas directo a distraerlo, ya pasado lo emocional, quisiste construir la azotea sin haber puesto cimientos. Los chiquititos son mucho más fáciles. Quieren un juguete, pero si traes algo que llame más su atención, es probable que aquí una y otra vez, hasta que finalmente se enfoca la atención en donde estamos esperando. Ay, ya vamos en tiempo.
Y les voy a dar una práctica. Esta es una de las tarjetas. Yo desarrollé un juego de tarjetas que las denominamos en Mentes Sapiens como las tarjetas de la calma. Las tarjetas de la calma es un conjunto de 24 tarjetas con imágenes que son respiraciones o meditaciones. Estas ya van a salir en nuestra página, luego les platico. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Lo que se ha desarrollado con las tarjetas de la calma es que cada una de ellas son ejercicios que idealmente tendríamos que estar haciendo cada día. Así como se lavan los dientes cada día y ahora nos lavamos las manos cada vez que agarramos algo, pues todos los días también tendríamos que hacer ejercicios para darnos cuenta qué estoy experimentando, cómo está mi cuerpo, cómo se siente la alegría, explorarlo. Y tienen esta idea, esta finalidad de que los niños vayan practicando para que cuando venga la crisis, el niño recuerde que tiene 24 tarjetas y puede elegir una para ayudarse a surfear ese momento tan difícil. Entonces, este es el caballo y vamos a hacerlo. Bueno, no sé si sea tan conveniente por el tema del COVID, pero bueno, vamos a intentarlo. Y es inhalar por la nariz y exhalar por la boca, haciendo este sonido como de un caballo que empuja. Entonces, inhalamos por la nariz y exhalamos. Sigan. Una vez más. Cierren sus ojos y enfoquen su atención en las sensaciones alrededor de sus labios. Observen cómo queda como un cosquilleo. No tienes que sentir nada en especial, simplemente sentir esto que te estás experimentando. Y observa cuando la sensación haya pasado y ve abriendo tus ojos. Esta es una práctica en donde dirigieron su atención a las sensaciones alrededor de los labios. Y es una de las estrategias que comúnmente se ayuda mucho para manejar la frustración y el enojo. Es que estoy tan enojado. Y cuando estamos enojados, está la energía que tiene el cuerpo, que quiere pegar, quiere gritar, quiere patear, quiere incrementar, quiere golpear, se quiere defender. Entonces, ayudar al cuerpo a procesar esa sensación física que está experimentando es la finalidad de estas tarjetas. Y el caballo es una de ellas. Entonces, pueden ustedes compartir con sus hijos, empezar a hacer el caballo, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, haciendo. Tengo un sobrinito, hoy en día tiene 8 años, pero mi sobrinito, el caballo es una de sus favoritas. Entonces, ahí lo ven cuando está enojado, frustrado, bufando como un caballo, y él sabe que eventualmente esa sensación va a pasar. Entonces, es parte del trabajo. Y bueno, siempre, una vez que ha pasado, una vez que tenemos un berrinche, lo primero que tenemos que, más que lo primero, lo que tenemos que lograr como objetivo es llevarlo hacia la parte lógica. Porque cuando está haciendo un berrinche, está en la parte primitiva, en la parte emocional, que no soporta lo que su cuerpo está sintiendo, que no sabe qué hacer con ello. Pero que nosotros, con este tipo de estrategias, podemos ayudarlo, pero sobre todo con esta conciencia de mi rol como padre, que soy yo quien tiene que darle el control y darle la contención que necesita. Y bueno, pues yo soy Evelina Valdés, me pueden encontrar en Mentes Sapiens, así están en mis redes, Facebook, Twitter e Instagram, por si tienen dudas, comentarios, conocer un poquito más de cómo pueden aprender a ser el papá de sus hijos. Entonces, pues, hasta aquí es mi presentación. Tenemos minutitos para preguntas y respuestas, Rosy. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir algo, comentar algo? ¿Qué les pareció? Los cerbatanazos también se valen. Sí.
Bueno, a mí me ha pasado mucho que literal el súper es algo complicado porque, pues, bueno, no tengo con quién dejarlos, entonces es forzosamente traerlos, ¿no? Entonces, el abuelito pues lo consiente mucho, le da todo lo que quiere, pero entonces, llega el punto en donde yo no tengo destinado dinero para pues, comprarle algo, se lo explico. Y el punto es que ella me ve como la madre del cuento. Entonces, ¿cómo le hago para que no exista esa fricción? Porque ya después es el punto de a ver quién puede más, si puedo yo. Claro, los abuelos, y bueno, sí, y creo que mi hermano me hizo favor de traer hoy, y si estuviera aquí levantaría la mano y diría, esa es la prerrogativa de los abuelos, ¿no? Echar a perder a los nietos. Y yo me acuerdo que le decía a mi madre, me lo estás echando a perder, te vas a morir, me lo vas a dejar así, ¿qué crees? Se murió y me lo dejó así. Efectivamente, ¿no? Siempre lidiamos con el tema de los abuelos y la familia, y ojalá pudiéramos establecer como principio, ¿no? Ojalá pudiéramos establecer un acuerdo con los abuelos, en el sentido de, por favor, ayúdame. O sea, no lo haces por, más que no me ayudes a mí, ayuda a tu nieto. Eso sería como el mundo ideal, ¿no? Tratar de negociar con los abuelos y ponerse de acuerdo cuándo se permiten las recompensas y cuándo no. Eso sería como por un lado. Y por el otro lado, entiendo la preocupación de que tu hijo te vea como la mala. Y indiscutiblemente, pues, es una prerrogativa que tiene, ¿no? Que tiene su percepción de que tú no me estás dando lo que el abuelo sí me da. Sin embargo, aquí volvemos a entrar en el punto en donde tú te mantienes con serenidad, tú te mantienes tranquila y tú te mantienes firme. Y tratar de explicarle, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, me acuerdo que fui con mi sobrinito, este sobrinito que les platico. Fui con mi sobrinito y fuimos al Walmart y él llevaba 15 pesos que había juntado de dinero y quería comprarse algo, ¿no? Entonces ahí vamos, y bueno, por supuesto el chamaco elige algo que valía 100 y pico de pesos, ¿no? Entonces me quiero llevar ¿no? Y además ya saben, todo tierno, me dice manita y saca la rana y la ve y empieza a contar, y a mí el corazón se me hace. Y le digo, mi amor, no te alcanza. No me alcanza. Le digo, no, mira, son 15 y esto vale. Sí, todavía está en cuestiones matemáticas, no, digo, pero no te alcanza. Me di cuenta yo que yo lo que quería hacer, sí, mi amor, tú llévatelo y yo le pongo, ¿no? Pero me di cuenta que era una gran oportunidad para retrasarle la recompensa, que sería el juguete, y enseñarle a ahorrar. Entonces le dije, mi amor, 15 pesos no te alcanza. Se enojó, me puso cara y me dijo, ¿eres fea? Y mucho. Le digo, sí, mi amor, y entiendo que estés enojado porque no lo puedas comprar. Pero puedes, con esos 15 pesos, comprarte un chocolate o ahorrar para la próxima vez ver si te alcanza para lo que quieres. O sea, no crean que funciona así de híjole, ya le apreté, no. Se fue refunfuñando, luego resultó que me dice, tengo sed. Le digo, sí, pero no vamos a comprar nada. Es que tengo sed, no vamos a comprar nada. Y el niño sí tenía sed. Pero a lo que voy es esto, tú te tienes que mantener firme en lo que aunque en ese momento te perciba como mal. Ahora, hay que tener mucha sabiduría en cuándo realmente estás haciendo daño y cuándo realmente es una conducta firme, la conducta que estás esperando. Entonces, sí es mucho trabajo. Idealmente pudiéramos colaborar, que nuestros abuelos colaboraran con nosotros. Y los únicos beneficiados son los nietos. Sí, o sea, son los nietos. O sea, no el hijo. Y no importa, o sea, y créanme, satisfacer la necesidad inmediata que ese niño tiene, sí, se siente muy padre verles brillar los ojos, porque, y dices, verlo feliz,
Es un subidón de dopamina, como si hubieran dado un toque de cocaína. Es esa misma experiencia la que tiene. Exactamente, o sea, sí, yo te lo doy, suena un subidón y te encanta verle la cara y feliz y demás, pero ¿qué estamos haciendo? Le estamos enseñando a que sus necesidades no son sus necesidades, sus caprichos son satisfechos inmediatamente y no va a saber esperar. ¿A qué nos vamos a enfrentar en el futuro? A un niño que no sabe ahorrar, a un niño que no sabe manejar sus impulsos, a un niño que no es capaz de comprometerse con una tarea y lograr el objetivo. Creo que tenemos que hacer una plática para otros. Por favor. Es muy importante. Hay muchas maneras de que los chicos experimenten la contención. Y a través de los regalos sin sentido, nada más por verlos felices, no les hacemos ningún bien. Ya no significa que no les regalemos un caprichito, pero hay que saber cuándo y dónde, para que eso nos sirva para reforzar una conducta y no alimentar una conducta no deseada. Gracias por compartir. ¿Algo más? Sí. Sí. Yo tengo una niña de 5 años y una de 7. Ahorita he tenido conflictos con la de 5 porque se está volviendo una niña de que dice no, no, y es no, y se pone en el plan de no, y hasta es su vista firme hacia mí, de retarme, de decirme no. No sé si esto tenga que ver, aquí ha habido, se han dado circunstancias que han sido 2 ocasiones en el kinder, que ella llega a la casa, saliendo del kinder le pregunto, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? No me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas si acabas de salir del kinder? ¿Qué hiciste? ¿Jugaste? Sí. Entonces lo pospongo, la dejo. Pero llegaron 2 ocasiones en las que ella me comenta de que hay no sé si sea un compañero o una compañera, no me dice quién, pero ha hecho comentarios como de, ya no voy a comer porque estoy muy gordita. Es que me dicen que estoy gorda. Y empieza como a asumir el estómago. Y se pone en el plan de retante de no voy a comer porque te estoy diciendo que no voy a comer. A la vez mi parte, sí es mucho enojo el que me hace sentir al instante, pero luego le pregunto, a ver, ven, cuéntame, ¿por qué no? ¿Qué compañero, quién te dice? Un compañero. Es que no nada más es a mí, es a varios que nos dice que estamos gorditas. Y le digo, pero tú sabías que eres una niña y apenas vas creciendo, no importa si estás gordita o estás delgada. Pero sí me preocupa mucho su tono en el que me lo dice y las retaciones que ella hace de que cualquier cosa que yo le digo es no, y no, no, y no. Y acaban no haciéndolo. Claro, aquí hay varios detalles que hay que atender. Uno, mamá, mantenerte en que tú eres la autoridad. Y la chamaquita podrá decir no todo lo que quiera y tiene no darle hacia donde tú quieres que vaya. En el tema de la alimentación y de más que nada, ella, lo que hablábamos, o sea, ella se siente como cuando el compañerito le dice que está gorda, ¿cómo se siente? Y tú le estás llevando hacia el tema racional. Perdón, muchas gracias, que tengo que ir a recoger a mi otra niña de su taller, con permiso. Tú le estás llevando al tema emocional. Perdón, le estás llevando a la parte lógica, es que estás creciendo. Ella no entiende que está creciendo y que el cuerpo necesita nutrimentos. Ella entiende que se siente, no quiero decir qué emoción, porque eso es algo que ella tenemos que explorar con ella, ¿no? ¿Qué emoción se está sintiendo? ¿Se está sintiendo juzgada? ¿Se está sintiendo de alguna manera? Digo, no quiere decir y empezar a decir. ¿Cómo se está sintiendo? Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Porque esa emoción es la que está detonando la conducta de no quiero comer. Entonces, es ahí donde hay que trabajar. Y bueno, es una pequeña introducción a muchos otros aspectos. Pero la invitación sería, toda conducta es comunicación. Y aquí nos está diciendo que hay algo que le está sintiendo emocionalmente que está detonando la conducta retadora de no quiero comer.
¿Por qué? Porque voy a engordar y no quiero que me hagan sentir como este niño. Entonces, cuando los niños se están retando, no se trata de ver quién puede más, sino se trata de entender, ok, ¿no? Y hay que ver el contexto. Estas son las sido en esas cuestiones sí han sido de, ok, no quieres comer, no comas. Va a llegar el momento en el que me vas a pedir de comer y pues tendré que darte de comer porque no te puedo dejar sin comer. Entonces sí es como de, sí, se le pasa el enojo o lo que está sintiendo y se siente y dice, bueno, ya me voy a sentar a comer, pero me ve con su cara de que le dije algo malo. Y su hermana y yo tenemos la costumbre de que nos quedamos viendo y nos empezamos a reír. Ya se queda así como de, o sea, ¿que es broma o cómo? Aquí hay que cuidar todo eso, sobre todo si estamos viendo que la niña está sensible a la crítica de otro. Y en este sentido, aquí hay varias posiciones, ¿no? En el tema de la alimentación, 5 años, desafortunadamente sí tenemos una estimulación sociocultural en el tema de la delgadez, ¿no? Ese es un tema. Pero a lo que voy es que hay padres que prefieren que en el momento en que se sirve la comida, como una manera de orden, se sirve la comida y esta es la hora de la comida. No quieres comer, no hay problema, se levanta la comida, pero no comes nada hasta la hora de la merienda. Es un poco privarlos para que a la hora de la merienda sí coman. Y observar mucho cuál es el hábito de alimentación que tienen. Porque probablemente hay niños que comen algo antes de estar, o cuando salen de la escuela, o que cuando llegan a casa y al momento de la comida están inapetentes. Observar. Y observar nuestro lenguaje no verbal. Eso es muy importante. Pues hasta ahorita el comportamiento de nosotros de reírnos, ella no lo toma a que nos estamos burlando de ella, no, sino como de que olvida lo que está pasando. Eso quiero pensar yo. Y en un momento dado también se vale decir, mi amor, te sientes criticada por tu compañero, y a lo mejor como, y a ver qué dice. Siempre tiene que ser la posición de, te quiero escuchar. Estoy yo para escucharte, no para decirte lo que tienes que sentir. Quiero saber tú cómo te sientes. Y si no sabes qué decir, no digas nada. Respira, porque a veces por querer arreglarlo descomponemos. Sí. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? ¿No? Pues bueno, Rosy, muchas gracias por su participación, gracias por estar aquí, gracias a los que nos acompañaron en Facebook. Pues muchas gracias a todos y a señor por asistir. Y los invitamos a la siguiente plática, va a ser estrategias para desarrollar la autoestima en los niños. Va a ser el día 16 de junio. Nosotros les recordamos unos días antes y pues esperamos que vengan también, porque lo estamos transmitiendo en Facebook, pero creo que es más interesante si están aquí y sobre todo porque tienen la oportunidad de preguntarle a la doctora y que les pueda dar compartir alguna estrategia para trabajar estos temas que pues siempre están presentes en los niños. Y pues nuevamente muchas gracias. Gracias, Rosy. Nos vemos aquí el día 16. Gracias. Gracias. Es jueves, creo que sí es el 16, es jueves a las 4. Gracias. Gracias. ¿Cómo realmente? No, pero las podemos subir. ¿Sí? Sí, Para que lo tratamos así. Sí, en el mensaje, sí, ahorita llegando.